El artículo 25 de la Constitución española, de la que habla todo el mundo continuamente, el artículo 25 subraya que las penas de cárcel y las medidas de seguridad se orientan en España a la reeducación y reinserción social. Pero nadie puede obligar a un preso a rehabilitarse. La prueba es que los cursos en prisión son voluntarios. Así que una vez cumplida en la condena, ¿qué hacemos cuando un delincuente peligroso sale a la calle? ¿Qué garantías tenemos? ¿Son suficientes? ¿Se pueden mejorar? Este es el debate que esta semana está en todas partes y que queremos tratar esta mañana. En Rabat, en Marruecos, pillamos hoy a Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Ignacio, buenos días. Buenos días, Pepa. ¿Es posible garantizar, Ignacio, la rehabilitación si los cursos no son obligatorios? Bueno, yo creo que la rehabilitación debe de partir de un principio esencial, que es el consentimiento del penado. Pero dicho eso, yo creo que las autoridades públicas, por mandato constitucional, deben de procurar la resocialización de todos los penados. Es una obligación y que ha de compaginarse con el principio de humanidad de las penas y con la dignidad de las personas. Debemos de recuperar a aquellas personas que en un momento dado de su vida han recaído en el delito y siempre darles la oportunidad de poder volver a vivir en sociedad. Y cuando no hay garantía y los técnicos dicen que no están en condiciones de reinsertarse, Ignacio. Bueno, yo creo que en esa situación hay que buscar medidas alternativas. Siempre cabe la posibilidad de una libertad vigilada, de un seguimiento y control de esas personas en las que la posibilidad de reincidir en el delito, bueno, pues es mayor que en otras, ¿no? De todas maneras, yo creo que el vivir en sociedad supone exponerse a riesgos. Es verdad que hay unos riesgos que son intolerables y que el Estado no debe de permitirlos, pero otras veces, bueno, pues hay ese margen, ¿no? Y ya no solamente en el caso de los reincidentes, sino en cualquier caso, ¿no? De personas que por primera vez cometen un delito y, en fin, eso de la vida en sociedad supone, bueno, pues esa exposición a esos riesgos, ¿no? Vamos a cruzar los dedos y que la comunicación con Rabat se mantenga. ¿Qué nos dice el derecho comparado, la realidad de otros países, Ignacio? Bueno, pues precisamente existen algunas medidas postpenitenciarias que tratan del control y seguimiento de esas personas que tienen una difícil o nula resocialización. ¿Y resultan eficaces esas medidas? ¿Resultan eficaces esa...? Bueno, pues imagínese, bueno, pues sí, es que además deben de invertirse medios precisamente para procurar que recaiga en el delito. Es decir, por ejemplo, una pulsera electrónica en la que se tiene en todo momento bajo control a esa persona que tiene esas dificultades de resocialización. Creo que existen medidas y es la obligación del Estado de invertir en medios precisamente. Sí, pero su señoría se olvida que eso lo tiene que decir un juez en una sentencia. Que no puede el Estado poner una pulsera a nadie, bien, sí, sino que en una sentencia el juez tiene que decir, tiene 20 años de cárcel, deberá cumplir los 20 años o 25 con la prisión permanente revisable y además, nosotros en todas las sentencias lo pedimos y no lo conceden. Bueno, además, 15 años de alejamiento de la familia y 15 años de libertad vigilada. Pero lo tiene que decir una sentencia. No, pero perdón, es que eso lo prevé el propio Código Penal. Si aquí estamos hablando ahora a nivel teórico. En la prisión permanente revisable tiene una aplicación desde el año 2015. Estamos viendo cómo ni siquiera esa medida tan dura y para mí de dudosa constitucionalidad disuade a cometer nuevos delitos. Y se dice también, en Estados Unidos y en otros países donde existe la pena de muerte, existe un mayor índice de criminalidad que en España. Aquí lo que es que en España cada vez que ocurre un atroz crimen se vuelve a incidir sobre lo mismo, sobre ahora la prisión permanente revisable, que ya debe ser prisión permanente, porque siempre vamos a más. Y si estuviera vigente la prisión permanente sería ya la pena de muerte. Creo que no es ahí la solución a estos problemas. ¿No analizan también por qué está la sociedad española en esta situación? Cuando vemos un violador, por ejemplo el de Valladolid, condenado a 20 años y a los 7 le dan un permiso penitenciario, vuelve a acuchillar a una víctima, todavía ha sido hace unos meses. Entonces, ¿no analizan ustedes que las decisiones que están ustedes tomando están enfadando a la sociedad y a la sociedad se está tirando para adelante? Las decisiones
decisiones que se toman cuando se trata de un penado, en realidad son decisiones que se toman en base a criterios científicos y técnicos. Existe un equipo psicosocial. Déjeme terminar. No hay ningún informe científico que diga que un violador está reinsertado. Existe una junta de tratamiento que es la que examina y la que controla la evolución de los penados. Pero vamos a ver, conocemos perfectamente este tipo de delincuentes y sabemos que son buenos presos. Son presos que hacen la pelota a los funcionarios. Son los presos ideales. Una vez que están dentro de la cárcel, son ideales. Y gracias a eso consiguen permisos penitenciarios. Lo sabemos perfectamente. Conocemos que en el código de la cárcel los criminales de violación son los presos más sumisos, más ideales, más pelotas, más chivatos, y eso facilita el que puedan alcanzar permisos penitenciarios. Y le digo el caso concreto de este sujeto que en Barcelona, cuando le faltan 6 meses para salir de una condena de 15 años, en un permiso penitenciario, viola, asesina y quema a 2 mujeres, a 2 policías nacionales. Es evidente que se puede ser buen preso y se puede ser un nefasto sujeto una vez que está... Sin duda, pero vamos a ordenar, Esther. El endurecimiento de las penas no disuade de la comisión de un delito nunca. Entonces, cuidado. Bien. Pero yo creo que no disuade de la comisión de un delito. De la misma forma que un kamikaze al volante no está pensando si va a perder los puntos del carnet de conducir. Pero si están en la cárcel, cuidado, a mí me preocupa que empecemos hablando. Se puede estar a favor o en contra de la prisión permanente. Es que está en el Código Penal. Tenemos que estar a favor como demócratas del Código Penal. Podemos estar en contra aunque esté en el Código Penal. Podemos estar en contra. Perfectamente. Y además hay pendiente un recurso del Constitucional que es el que nos va a arrojar luz a todo esto. A ver si se dan Pero prisa. Independientemente de eso, cuidado hasta dónde llevamos el debate. Porque empezamos hablando de la prisión permanente revisable, seguimos con la cadena perpetua y a ver hasta dónde vamos a llegar. Termina Esther. De que una vez en la calle y habiendo cumplido íntegramente sus condenas, se establezcan medidas de libertad vigilada, de especial seguimiento, o llamémoslo como queramos. Pero cuidado hasta dónde llevamos el debate. Si no se Ernesto de Kaiser lleva con la mano alzada un ratito. No, yo quería decir lo siguiente. Lo curioso es que si no existiese la pena de prisión permanente revisable, todos estaríamos discutiendo lo que están proponiendo y los que no proponen. Claro. Pero es que ese debate ya es antiguo porque la pena ya rige y ya veremos el tema constitucional, se ha aplicado y por lo tanto ese no es el debate. El debate es, pese a la existencia de esta ley, se siguen produciendo los hechos que siguen produciéndose. Y entonces yo creo que nosotros nos quedamos tranquilos, y es lógico desde el punto de vista humano, si decimos hay que extremar las penas, hay que endurecer el Código Penal. Yo no sé si lo sabéis, supongo que Ignacio sí lo sabe, y supongo que Blanca Estrella también lo sabe. Las penas que hay en el Código Penal español son probablemente las más duras de Europa, las más duras de Europa. Y el índice de criminalidad es el más bajo de Europa. No es el más alto, sino es el más bajo. Probablemente después de Portugal y Francia. El debate es cómo afinar los instrumentos que tenemos y cómo dotarlos. Sí, Blanca, voy contigo enseguida. Cómo dotar a esos medios de los recursos necesarios para evitar, en la medida de lo posible, que nos vuelva a pasar. Te doy la palabra enseguida, Blanca, pero tengo que ir a Ignacio, que si no, no habla. Ignacio. Sí, bueno, como aludían todos a la dificultad de reinserción, a la dificultad de que un simple curso que se pueda hacer en prisión resuelva en realidad algunos casos extremos, como el ejemplo que viene poniendo insistentemente Calleja. ¿La justicia española debate esto? O sea, los jueces debaten qué hacemos con estos casos de violadores, reincidentes que nos abocan. Es verdad que periódicamente, es verdad que excepcionalmente, pero cuando ocurre conmocionan a toda la sociedad y sobre todo se llevan vidas por delante. Claro, evidentemente es algo que preocupa a la propia judicatura y a los profesionales del derecho, a las instituciones penitenciarias, evidentemente. Pero aquí lo que hay que tener claro es que el endurecimiento de las penas, como decía Ernesto, no disuade a los delincuentes de cometer nuevos delitos. Y si estuviera vigente, como ocurre en Estados Unidos, la pena de muerte, se siguen cometiendo crímenes. La cuestión y el objetivo que tiene la justicia y el derecho es buscar esa solución, evitar que se cometan estos crímenes atroces, y es buscar,
que haya medidas postpenitenciarias de libertad vigilada, de control y seguimiento de los penados que evitan su recaída en el delito. Pero insisto, es que no hay sociedades perfectas. Delitos, desgraciadamente, se van a seguir cometiendo de tiempo en tiempo. Y como se dice ahí, es verdad que España, a pesar de tener unos códigos penales más duros, es donde se registran unas tasas de criminalidad muy bajas. Por ejemplo, en el nivel de homicidios con respecto a países de nuestro entorno. Luego, no vayamos a hacer aquí un debate de que a ver quién es o buscar la pena más dura, porque acabaremos llegando a la pena de muerte. Pero no se trata Blanca. Sí, perdona, siempre estoy oyendo lo mismo, que es el más duro de toda Europa. No es verdad. En Alemania existe la cadena perpetua y en Francia existe la cadena perpetua. Todavía hace poco a un asesino de un niño en Alemania ha sido condenado a cadena perpetua. No saldrá nunca de la cárcel. Entonces mentimos lo mismo que cuando decimos el artículo 25 de la Constitución, mentimos, porque dice excepto que lo diga una sentencia y excepto que lo diga una ley penitenciaria. O sea, que no es verdad lo que nos cuentan. Antes el juez ha aludido a una frase de Concepción Arenal. La utilizan siempre y yo voy a utilizar, si me permitís, una frase de Concepción Arenal en el libro Cartas a los delincuentes. Desgraciada la sociedad donde las penas impuestas al violador nos parezcan graves, donde sea necesario imponerlas con frecuencia, donde siendo merecidas no se impongan. Miserable, cruel e infame 1000 veces el hombre que en ellas incurre. Hay delitos sobre los que no se puede discutir y se sienten y basta. Yo entrego a vuestro sentimiento el crimen de violación. Juzgarles a aquellos que tenéis hermanas, esposas e hijas, los que tenéis conciencia. ¿Qué digo yo conciencia? Los que tenéis entrañas. Sí, esta es Concepción Arenal, hablando de los delincuentes violadores. Blanca, pero si es que además, dentro del propio código de la cárcel, el delito que está peor visto con diferencia, o en gran medida, es el de la violación. El debate yo creo que no es endurecer más las penas. Has hablado del caso de Alemania. Bueno, en Alemania la media de cumplimiento son 15 años. En Francia 23, sí, sobre prisión permanente, pero la media de cumplimiento es 21 años en Alemania y 23 en Francia. Yo el dato que digo es, ¿qué hacemos con determinados delincuentes cuando salen a la calle? Porque es evidente que van a acabar saliendo a la calle. Pues porque afortunadamente en España no hay pena de muerte, afortunadamente. Yo no estoy pidiendo un endurecimiento del Código Penal, estoy pidiendo qué hacemos con determinado tipo de delincuentes que son imposibles de reinsertar porque se demuestra así empíricamente. ¿Qué hacemos con ellos cuando salen en libertad a la calle? Ese es el debate que está abierto, este es el debate que hemos recogido. Lo tienen ustedes, su señoría, es muy fácil. Cumplimiento efectivo de la pena en caso de estos que no se pueden reinsertar y después concedernos a quienes lo pedimos, yo no me puedo quejar que lo estamos consiguiendo, 15 años de libertad vigilada o 5 o 10, que es lo que dice el código, lo que dice la prisión permanente revisable. Una vez cumplida la condena... Ignacio, espera, termina Blanca y te doy la palabra, Ignacio, y terminamos el debate. Una vez cumplida la condena, o sea, la valoración de la reinserción, si es posible, hay 15 años... 5, 10 y 15 años de libertad vigilada. Ustedes se lo tienen en la mano. Mire, si ustedes no hubieran puesto en libertad a asesinos como el de Olga Sangrador, el de Leticia Lebrato, Marucci Rivas, Ana María Jerez Cano, Olga Sangrador, bueno, me parece que fueron 7 en el año 91 y 92, la sociedad no hubiera desconfiado de las penas, ni de las penas, ni del Código Penal, ni de ustedes. Pero pusieron en libertad asesinos peligrosos, que nada más salir, mataron a estas niñas. Y esto fue en el año 91 a principios del 92. En 6 meses se dieron 7 asesinatos de 7 violadores en libertad con permisos penitenciarios. Se reformó el Código Penal para el estricto cumplimiento de las penas. Y por eso se reformó con el artículo... Pero esa es una pantalla anterior. Eso tú no lo sabes. Con el artículo 78, que la asociación recogió 2.200.000 firmas para que el Código del 95 recogiera el artículo 78, que es peor que la prisión permanente revisable, y te lo voy a leer. Tenemos que terminar. Blanca, venga, terminamos. Perdona, aquel que sea el condenado peligroso cumplirá todas las penas del delito de la misma índole y cualquier beneficio a partir de la totalidad. El de Olga Sangrador tenía 200 y pico. Cualquier beneficio penitenciario era de 200 y pico, no de 30, como decía la ley. Terminamos. Y Ignacio. Sucesivamente. Ignacio. Sí. Conclusión final. Permite decir que, bueno, pues yo creo que el objetivo que tenemos que buscar entre todos es evitar la comisión de nuevos delitos y, por tanto, fórmulas legales que creo que existen en la ley, precisamente, al menos para que tratar de evitar. Otra cosa es que finalmente se consigan.
Pues yo le doy las gracias a nuestros invitados esta mañana. Yo le doy las gracias a Ignacio González Vega, que es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, y que hemos hablado con él vía Skype en Rabat, en Marruecos. Gracias, Ignacio, buenos días. Gracias a vosotros, Pepa. Y gracias también a Blanca Estrella Ruiz, que es presidenta de la asociación Clara Campoamor. Gracias. Gracias a vosotras, y que ricasco. Buenos días, 9:44, 8:44 en Canarias.